por tu presentación y también por la invitación del instituto, pues que personalmente me has hecho llegar y también, como no puede ser de otra forma, a Hernán Cortés por la sugerencia, ¿no? de que yo pudiera estar hoy aquí. Para mí es un placer, importante el poder compartir por primera vez un tema que yo he trabajado durante mucho tiempo, al que tengo especial cariño, con compañeros de la Universidad Diego Portales y además por hacerlo en un escenario como el de la Academia de Derecho Civil, de prestigio, de tanto prestigio y para mí, aparte de un placer, es un gran honor estar hoy aquí. Bueno, yo la verdad es que después de aceptar el tema pensaba que era un poco arriesgado, ¿no? A pesar de que, como he dicho, había estudiado durante un tiempo este instituto, arriesgarme a hacer hoy una intervención aquí sobre la buena fe y además sobre la incorporación de la ética jurídica a través de la buena fe en la vida del contrato, que se supone que es un poco uno de las cuestiones las más importantes que se plantean en torno a la buena fe, ¿no? Y eso lo digo porque hay pocas instituciones en el derecho privado que tengan el embrujo de la buena fe. Porque como sucede con todo embrujo, ejerce sobre el jurista una fascinación que es difícil de explicar. Es una especie de atracción misteriosa, por lo menos eso sentí yo, ¿no? Que nos llevaba a invocarla cuando el contrato parece que se nos queda corto o cuando por el contrario entendemos que desearíamos desligarnos de lo que habíamos pactado. Es como si ese componente de misterio y de oculto que tiene el embrujo, pues nos permitiera, sin saber por qué, querer lo imposible, que es extender el contrato hacia aquellos extremos que nos gustaría y al mismo tiempo, y en otras situaciones distintas, pues separarnos de lo que realmente dice. Y la pregunta es, ¿esto es posible al amparo de la buena fe, siquiera con el pretexto tan sugerible de introducir la ética en la vida del contrato? Porque nadie puede resistirse a ese argumento, ¿no? ¿Cómo el contrato no va a ser justo? ¿Cómo el contrato no va a ser un reflejo de la ética jurídica? Parece que invocar lo contrario sería difícilmente sostenible. La cuestión es esta. ¿Puede ser la reflexión inicial con la que yo abordo la ponencia? ¿No puede ser la buena fe una puerta abierta hacia la ética jurídica para que los operadores y los intérpretes y lo que es más quizás peligroso, entre comillas, los jueces lo entiendan y lo aplique cada uno a su manera? Pues seguramente no, ¿no? Ese es un poco el enfoque con el que yo quiero abordar mi intervención. Entonces, para adentrarnos de la manera más sencilla posible en este concepto complejo, pues yo diría que la buena fe es un concepto muy conocido, uno de los más conocidos, desde luego de los más invocados, pero al mismo tiempo se caracteriza por unos perfiles difusos o borrosos que dificultan de manera importante su aplicación en la vida práctica. Es un concepto, como suelo decir yo a mis alumnos, cuyo alcance se intuye, casi todos los que estamos aquí, la primera vez que oímos hablar de lo intuimos, pero que es muy difícil de precisar. No hay más que ver las dificultades que se tienen cuando dicen, ¿entiendes lo que es la buena fe? Sí, pues ¿qué es la buena fe? Cuesta difícil, ¿no? Es difícil explicarlo, no digo en pocas palabras, sino difícil explicarlo en su plenitud. Y además porque además tiene una evitable proximidad con otros conceptos muy cercanos, como la equidad, la justicia, la ética, y además ofrece una diversidad de matices que dificultan notablemente su aplicación, ¿no? Como dice el profesor Díez Picasso, que seguramente será conocido por ustedes, aunque no es uno de los grandes maestros del derecho civil, se trata de uno de los conceptos más difíciles de aprender, decía él, con H intercalada, yo digo de aprender en el derecho civil, y que ha dado lugar a la más larga y apasionada polémica en la doctrina. Y estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Porque, como decía antes, detrás de esas dificultades teóricas, pues se oculta uno de los riesgos más importantes que subyace a la buena fe, que es el de la aplicada a este principio y el poner en entredicho la seguridad jurídica. Porque al amparo de la buena fe se pueden colar, eh, ¿no? Se pueden planteamientos que son difícilmente revisables y que pueden dejar a una persona en situación de indefensión. Entonces, el objetivo yo creo que es evitar la tentación de acumular alusiones retóricas a la buena fe, ¿no? Parece que todo debe basarse en la buena fe, porque el derecho civil ¿no? Está atravesado
como si fuera un nervio directamente por el principio de la buena fe, pero dejar de hacer repeticiones retóricas de ese principio y tratar de saber qué se esconde debajo del concepto, ¿no? Esa sería la aproximación que yo haría. Como no veo muy bien porque tengo la columna de las fotografías aquí, voy a ir utilizando el PowerPoint en la mano porque no puedo ver terminadas las frases. Entonces, ir introduciendo el tema, la mayor complicación viene por la llamada buena fe objetiva. La doctrina distingue dos clases: la buena fe objetiva, que se relaciona con las reglas mínimas de honestidad y lealtad que se deben guardar en el tráfico, y la subjetiva, que está más o menos acotada, más o menos controlada, que es la creencia de actuar correctamente en el tráfico. Dentro de la subjetiva se marca pues, la buena fe en la posesión, la buena fe en la usucapión, que tienen definiciones en el código y que además han sido aplicadas de manera clara y precisa por la jurisprudencia, ¿no? Incluye, en este último apartado, se consideran incluidas las normas de protección a la apariencia jurídica. Pero esto no es lo que sucede con la buena fe objetiva. Con la buena fe objetiva se afirma, como mucho, que son las reglas mínimas de honestidad y lealtad, de correcto funcionamiento en el tráfico, y no hay una regla o no hay reglas precisas en las que se concrete este principio. Por eso decía o tengo escrito que desde el punto de vista dogmático, pues resulta muy clarificador para el jurista poder establecer reglas concretas y homogéneas que sean susceptibles de ser clasificadas y que nos permita, a su vez, conf- no confundirlas con figuras que ya están consolidadas en el ordenamiento. Hablamos del principio de los actos propios, retraso desleal, rebus sic stantibus, ¿no? Principios muy cercanas y con los que a veces hay que hacer un esfuerzo intelectual por distinguir, ¿no? Y además, desde un punto de vista práctico, como decía antes, nos permite representarnos con antelación cuál ha de ser el comportamiento exigible y identificar esas subreglas o esos parámetros de conducta en la jurisprudencia. Porque, como decía también otro ilustre profesor que ha estudiado este tema, el salto desde el profesor Carrasco, ¿no? El salto desde la norma general o desde el concepto general, la cita es más larga, pero la idea es esta, ¿no? Exige escalones o pasos intermedios a través de los que se pueda concretar. En eso están de acuerdo la generalidad de la doctrina, que es imposible manejar un concepto único abstracto de buena fe, sino que hacer un esfuerzo por identificar cuáles son esas reglas concretas de conducta. Entonces, al hilo de eso, pues tiene sentido decir que no tiene sentido un concepto abstracto de buena fe. Es que quizá no sea necesario. ¿Para qué un concepto abstracto que no se puede aplicar de manera general y que no lleva al resultado que yo antes decía, ¿no? Pues quizá ni sea necesario. Lo que es necesario es dotarle de contenido mediante la identificación primero de reglas precisas, aunque no estén formuladas en el ordenamiento, que permita después ser, como decía, revisables en caso de que no se den sus requisitos y que permitan fundamentar con cierta seguridad un proceso judicial, ¿no? Eso es lo que yo creo que constituye la aspiración y no tanto hacer un esfuerzo intelectual por el llegar a un concepto perfecto abstracto de buena fe. Además, he visto, por cierto, esto como paréntesis, he entrado un poco en la página del instituto y he visto que tienen un proyecto de investigación, ¿no? Sobre la buena fe. Y eso sí que es difícil, dar un concepto jurídico filosófico sobre la buena fe es algo a lo que yo no me atrevería, pero creo que desde el punto de vista que yo estoy abordando ahora, pues igual tampoco nos haría tanta falta, ¿no? Entiendo que es necesario para eso, desde el punto de vista dogmático, pero para llegar a controlar si en cada caso se ha hecho un uso razonable de este principio y si está justificado en los presupuestos que se alegan, pues quizás esa idea tan ambiciosa no sea necesario, ¿no? Yo por eso digo que es preferible y necesaria una formulación casuística, y el deber del jurista o la labor del jurista aquí sería primero su acotación, su clasificación y identificar en qué casos podría entrar en colisión con otros principios ya reconocidos en el ordenamiento y sobre todo cuando podía entrar en colisión con el principio de autonomía privada. Bueno, pues con este enfoque vamos a empezar a ir entrando ya en materia, ¿no? ¿Dónde se regula de manera muy breve la buena fe en la legislación española, la buena fe objetiva? Pues la buena fe objetiva, como he dicho antes, inspira, subyace, está detrás, es algo que se intuye toda la regulación contractual. Pero frente a esa idea, la realidad es que hay muy pocas menciones expresas a la fe objetiva en el contrato, en el Código Civil, al menos en el Código Civil español, salvo el artículo 1258 del Código Civil. Ni siquiera la buena fe es elemento
de interpretación del contrato. Lo tenemos solo como elemento de integración, una norma única, omnicomprensiva, donde hace referencia a la buena fe en los términos que luego explicaré. También tenemos, pero ya no de manera específica para el contrato, sino con pretensión de generalidad, la buena fe en el ejercicio de los derechos, que es una regla que, a pesar de la importancia, la necesidad de ejercitar cualquier derecho con arreglo a la buena fe, se introduce de manera tardía, ya en el año 1974, casi un siglo civil, cuando se reformó el Código Civil. Y ahora tenemos una regla programática que establece que los derechos se tienen que ejercitar conforme a la buena fe y además se prohíbe el abuso del derecho. Ya existía antes en el Código Mercantil, pero es de introducción tardía en el Código Civil. Hasta ese momento, ni siquiera este principio programático. Y después, al margen del código, pues tenemos otras leyes de creación más reciente, ¿no? Como la Ley General de Condiciones Generales del año 98, donde se hace referencia a la buena fe en la exposición de motivos para las condiciones generales y hay cierta remisión a este principio en otros preceptos. Y luego el texto todavía más reciente, refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, donde en la exposición de motivos y en una serie de artículos también se hace referencia a la buena fe. Y esta es la base legal positiva que tenemos para enfrentarnos a la regulación de la buena fe en los contratos. Muy poco para los contratos negociados, el 1258 y la general del 7 del Código Civil, y luego para los contratos con condiciones generales, estas dos leyes que acabo de mencionar. A ver, perdón, voy a ir bajando para seguir las diapositivas. Em, ¿Qué tratamiento, qué dedicación se le ha dado a este artículo que he mencionado? Pues a la buena fe clásica del artículo 1258, pues no demasiado. Digamos que es un artículo que, como diré después, se ha citado de manera retórica, pero se ha utilizado pocas veces para la fundamentación de un fallo. No obstante, la idea o la importancia de la buena fe, pues ha recibido un impulso reciente al amparo del derecho comunitario y de la famosa protección de consumidores, ¿no? El deber de información que han introducido numerosas directivas de la Unión Europea, el control de abusividad en las condiciones generales con consumidores y, como luego explicaré, a través también de la jurisprudencia sobre el control de contenido entre empresarios. Ahí se ha recuperado o ha renacido el interés sobre la buena fe. Pero hasta este momento, el artículo 1258, a pesar de su importancia, como vamos a ver, pues apenas ha sido objeto de atención por la doctrina. Tímidamente en los años 80-90, pero poco más, ¿no? Es un precepto, como pongo ahí, de aplicación jurisprudencial escasa y además, como decía, puramente retórica. Pocas veces sustenta un fallo y es la ratio decidendi de la doctrina. Entonces, ¿qué dice este artículo 1258? Que no es original. Nosotros lo tomamos del Código Civil francés e italiano, como muchos otros, y estoy segura de que su regulación, si no tiene algo igual, tendrá algo similar, ¿no? Y es que los contratos no solo obligan a lo que las partes expresamente hubieran pactado, sino a todas las consecuencias que, de acuerdo con su naturaleza, sean conformes a la buena fe, a los usos y a la ley. Esto es todo. Esta es la base legal para construir la buena fe, la puerta de entrada de la ética en los contratos al amparo de este precepto, dando por sentado que la buena fe, por no entrar en un tema que daría solo para un artículo, ¿no? Que la buena fe que actúa en este precepto solo permite ampliar o completar los deberes que ya han pactado las partes, no permiten crear nuevos deberes o nuevas prestaciones al amparo del mismo. Dando por sentado que, por tanto, su alcance es limitado. Complementar o ampliar el desarrollo de deberes que ya están pactados y no crear nuevos deberes al amparo del mismo. Entonces, centrándonos en el core de la presentación, ¿puede ser este artículo la puerta de entrada, la puerta abierta de la ética o para que entre la ética en los contratos? Pues yo diría que no, que la buena fe pues no puede ser o no debe ser una puerta abierta por donde entre la subjetividad de las partes o de los operadores jurídicos, aunque al mismo tiempo hay que reconocer que tampoco podía ser un concepto abstracto donde nos tengamos que manejar en esa abstracción, como decía antes, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto medio? Pues el punto medio, probablemente, como también iba adelantando, esté en la solución dada por la jurisprudencia, ¿no? Es la jurisprudencia la que introduciendo una ética jurídica, no la común, la ética social o la ética de los negocios, sino una ética jurídica,
traducida en reglas concretas y técnicas, a partir de las cuales el intérprete y el aplicador del derecho y los operadores jurídicos puedan orientarse con seguridad. A mí me preocupa, sobre todo desde el punto de vista práctico, cuando tengo que enfrentarme a un operador, a un juez, que dice que va a aplicar a su manera o que diga que puede aplicar a su manera la buena fe. Porque claro, ¿cómo recurres a esa decisión? ¿Y cómo sabes si esa decisión se mueve dentro de los límites ordinarios en los que tiene que moverse o es una, por decirlo, extravagancia, ¿no? En ese momento de la persona. Entonces, el concretarlo dentro de la ética jurídica, como decía el profesor Díez Picazo, ¿no? No la justicia del Cadí, no la justicia de la calle. Y entender que la ética jurídica implica una ética de carácter técnico, identificar los comportamientos concretos que están debajo del concepto, pues creo que es bastante más tranquilizador, ¿no? Y lo cierto es que no sé cómo será en su ordenamiento, pero en nuestro ordenamiento los tribunales han permanecido muy fieles, en la práctica. Además, yo diría que tampoco de manera expresa, porque nunca se ha llegado a decir, pero por la vía de los hechos se ha cumplido al 100% lo que yo he dicho y lo que yo voy a decir, ¿no? Se han ceñido a reglas muy tasadas, muy estrictas, de las que pocas veces se salen para poder ampliar los efectos de lo pactado por la vía de la buena fe, ¿no? Con lo cual, después del estudio me quedé mucho más tranquila, ¿no? Porque no había visto por escrito esa afirmación, pero resulta que un análisis, yo diría que de la jurisprudencia de los últimos 15, 20 años, no había, de la sala primera, en resoluciones de instancia y de audiencias provinciales, en resoluciones de la sala primera, he podido comprobar que se cumplen bastante estas reflexiones que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las reglas técnicas o subreglas que se pueden identificar dentro del concepto de la buena fe objetiva? Pues yo diría que dos, dentro de los múltiples pronunciamientos relacionados con la buena fe objetiva, a ver, porque no ha sido muchos los pronunciamientos que se ha hecho, como yo decía, en pocos como ratio decidendi, pero en muchos alegaba la buena fe, ¿no? Entonces, dentro de esas muchas resoluciones yo he identificado dos, y siempre con un componente de homogeneidad, que son, primero, aquellos comportamientos necesarios para la efectividad del contrato. Para dar al contrato, entre comillas, porque es una expresión legal que se repite, dar al contrato cumplida efectividad en orden a la realización del fin propuesto. Todo aquello que sea necesario para dar cumplida efectividad se entiende que está permitido dentro de la buena fe como criterio de integridad del contrato. Entonces, se entienden comprendidas, según la jurisprudencia, todas las obligaciones que constituyen su lógico y necesario cumplimiento. Aquí se incluyen, yo he hecho esa labor de clasificación que decía que correspondía al jurista, ¿no? No de creación o innovación, sino de ordenar y sistematizar. Y yo creo que se incluyen deberes de información, de fidelidad, de secreto, de colaboración o colaborar para que se vea cumplida la prestación o el deber de las partes, que la entrega de la cosa sea útil y otros deberes específicos en contratos de larga duración o de tracto sucesivo, como en los contratos just in time, ¿no? Entonces, podría abrir aquí para cada uno de estos como muchísimas llaves, ¿no? Con subclasificaciones, pero yo creo que para esta presentación general pues nos podría servir, ¿eh? Todo aquello que permita dar cumplida efectividad al contrato para cumplir el fin propuesto o para cumplir la finalidad propuesta. Quizás habría que ver qué se han propuesto las partes, cuál es la zona de convergencia común de sus voluntades para entender cuál es la finalidad propuesta y para eso, en el caso concreto, cuáles son los deberes que con la buena fe se podrían integrar. Eso sería un poco el primer grupo de conductas o la primera de las subreglas. Otra regla de la buena fe objetiva sería la posibilidad de corregir con este criterio el posible desequilibrio de las prestaciones dentro de un contrato. El Tribunal Supremo ha utilizado la buena fe como criterio para mantener o restablecer el equilibrio cuando alguna de las partes quería dar menos o la otra quería exigir más de lo pactado. Se utilizaba la buena fe como elemento equilibrador de las prestaciones. Es decir, no, usted no puede pedir más porque entonces se rompería el equilibrio de las prestaciones y atentaría contra la buena fe. O usted no puede exigir más por lo mismo, ¿no? E incluso reajustar el contenido cuando una vez
creado, el desequilibrio se viera alterado después por imposibilidad legal de alguna de las partes. Entonces, no hay tantas resoluciones como de las otras, pero hay varias que ha dictado la Sala Primera en las que el hilo conductor de las mismas es este, corregir el desequilibrio de las prestaciones. Y esto es todo. En los contratos negociados, estas dos subreglas, estas dos reglas de conducta son las únicas que se han podido o que yo he podido identificar como criterios de concreción de la buena fe objetiva dentro de los contratos negociados. Con lo cual, a pesar de eso, ¿no? De la innegable relación que la idea de buena fe tiene con la ética o con la justicia, pues vemos que cualquiera de las dos entradas que yo he dicho, pues no tiene nada de improvisado, ¿no? Ni de aleatorio, sino que todo además es revisable en un procedimiento. Bueno, tengo tiempo todavía, ¿verdad, Tabata? Sí, 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 todavía tengo margen. Para adentrarme ahora en la buena fe como criterio de control en los contratos con condiciones generales. Em, Claro, el hablar de la buena fe en los contratos con negociados, pues implica que hay que hacerlo siempre con cierta cautela o con ciertas limitaciones, porque esta no puede entrar en colisión con otro principio fundamental de la contratación del código, que es el principio de la autonomía de la voluntad. La buena fe, como elemento objetivo, no puede corregir ni expulsar del contrato aquello que habían pactado las partes. Cualquier intento de esta naturaleza pues se encuentra con el dogma de la autonomía de la voluntad. Esta situación es distinta en los contratos con consumidores. Como sabéis, la buena fe es la justificación para la expulsión o la anulación de aquellas cláusulas que se consideran abusivas al amparo de la legislación de consumidores. Cuando hay un desequilibrio de prestaciones en perjuicio del consumidor, se dice de manera contraria con el principio de buena fe, esas cláusulas se pueden expulsar o se pueden anular del contrato. La razón, todos conocemos que es que en este tipo de contratos con condiciones generales, pues no es tan vigoroso el principio de autonomía de la voluntad y se puede someter al control de abusividad en los términos que acabo de explicar. ¿Qué sucede en los contratos con condiciones generales con empresarios? Porque aquí tenemos condiciones generales, pero no tenemos un consumidor, que es la persona vulnerable o necesaria de protección según las normas de la Unión Europea, ¿no? Entonces, un sector cualificado de la doctrina, encabezado por el profesor Alfaro primero y después por el profesor Miquel, considera que el artículo que he mencionado, el 1258, que puede ser la llave para expulsar o eliminar del contrato determinados contenidos. El argumento que utiliza, pues es el que utiliza primero Alfaro y que después corrige el profesor Miquel, es sugerente, ¿no? Se dice, si las condiciones generales de la contratación no son producto de la voluntad de las partes, en el contenido del contrato o en la reglamentación no hay propiamente pacto de las partes, porque no se ha consentido. Todo lo que hay, lo que se llaman cláusulas del contrato, son más bien criterios generales de integración, la ley, los usos y la buena fe. Por tanto, si alguna de las cláusulas son contrarias o atentan contra la buena fe, como no atenta contra lo pactado, porque por definición no está, pues no habría problema en expulsar. Por eso, los contenidos que no se ajusten a la buena fe pueden ser expulsados sobre la base de este precepto. Algunos autores, directamente tomando estas referencias, pues han dicho que el 1258 puede ser la llave para eliminar los contenidos injustos del contrato que atenten contra la buena fe. Afirmación muy peligrosa y desde luego excesiva si no se matizan los términos que voy a explicar después, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? La jurisprudencia admite formalmente, desde el punto de vista de la forma, el control de contenido basado en la buena fe y aparentemente menciona el artículo 258 en esta sentencia que recojo ahí del Pleno de la Sala Primera del año 2016. Lo que sucede es que se alega formalmente este artículo, pero el control que se realiza no se hace sobre la abusividad o sobre el desequilibrio de prestaciones o sobre la buena fe en general, sino que se hace al amparo de las cláusulas o los pactos sorprendentes, que es una faceta concreta de la buena fe que nace de la protección de las expectativas legítimas. O sea, se menciona como paraguas en 1258, pero no se aplica en su generalidad, sino que se aplica una faceta concreta de la buena fe
que no coincide con el 1258, que es la necesidad de proteger las expectativas legítimas. ¿Y de dónde nace esto? Pues nace, el punto de partida es la imposibilidad de aplicar a los contratos con empresarios el doble control de transparencia que se aplica en los contratos con consumidores. Como probablemente saben, en los contratos con consumidores hay control de abusividad, pero este control de abusividad no se puede practicar sobre los elementos esenciales del contrato, ¿no? Están eliminados por definición en la directiva este tipo de controles cuando afecta a los elementos esenciales. Entonces, cuando hay elementos esenciales, lo que hay que hacer es previamente un control de transparencia que es doble, no solamente desde un punto de vista formal, si la información es clara, legible y accesible, sino también desde un punto de vista material o sustancial, si el consumidor ha podido entender o comprender en sus justas dimensiones cuál es la carga económica y jurídica del contrato. Y conectando este segundo aspecto de de transparencia, si resulta que no lo pudo entender y no se cumplió con este requisito, entonces se podría entrar a ver si es abusivo. Se conecta con la idea de abusividad, en definitiva. El control de transparencia se conecta con la abusividad. Quédense con esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto de llegada? Cuando el Pleno de la Sala Primera se plantea si puede aplicar el control de transparencia, como yo lo he explicado, a los contratos con empresarios, se encuentra que al estar conectado con la abusividad no es posible. Y entonces es cuando el Pleno de la Sala Primera pone sobre la mesa la posibilidad de introducir la buena fe y el control, no por la abusividad, sino por este análisis de la buena fe basado en las cláusulas sorprendentes. ¿Qué son las cláusulas sorprendentes? Pues aquellas condiciones que modifican subrepticiamente el contenido del contrato, en el sentido de que el adherente no se lo hubiera podido representar cuando firma el contrato esperándose unas cláusulas completamente distintas y se encuentra con unas que no se ajustan ni al contenido natural del contrato, ni al contenido natural del contrato, ni a las circunstancias que rodearon su celebración. Entonces se dice que puede resultar contrario a la buena fe para estas condiciones, no para todas, para estas sorprendentes que modifican de manera insólita o subrepticia el contenido del contrato, para estas puede ser contrario a la buena fe intentar sacar ventaja de la predisposición y intentar colarlas de manera subrepticia cuando el adherente, en este caso empresario, no contaba con ellas. Entonces, en realidad, a pesar de la alusión general o genérica a la buena fe y al abuso y algo que nos suena a control de contenido, en el fondo es un control limitado. Solo este tipo de cláusulas sorprendentes que no conectan tanto con la buena fe en general de 1258 como con otra teoría particular derivada de la buena fe, que es la teoría de las cláusulas sorprendentes o de las expectativas legítimas. Entonces, en los 10 minutos que quedan para no agotar el tiempo de preguntas, voy a explicar muy brevemente qué son esto, ¿no? La entrada de la buena fe a través de las cláusulas sorprendentes o de las expectativas legítimas, ¿no? Es un concepto que viene, como muchos otros, de la legislación alemana, que fue reconocido con rapidez por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y después por otros países, entre ellos Francia y nosotros, ¿no? Entonces, tal y como fue diseñado al principio, consistía en lo que he resumido ahí, que cuando una autoridad pública suscitaba en un ciudadano, en un individuo, una expectativa de conducta, pues entendía que si esas expectativas eran justificadas o legítimas, pues que dicha autoridad las debía de respetar, ¿no? Entonces, este concepto gestado en el derecho público se trasladó o se incorporó al ámbito civil, concretamente a los contratos con condiciones generales, para hacer alusión a aquellas cláusulas que, atendiendo a la naturaleza del contrato, como decía antes, y a sus circunstancias particulares, son tan insólitas, se decía, tan inusuales, tan sorprendentes que el adherente no hubiera podido contar su inexistencia. Entonces, el resultado debía ser su ineficacia. Ese, digamos que es la faceta concreta de la buena fe que protege las cláusulas sorprendentes que ni siquiera viene por la vía de la buena fe objetiva del 1258, sino de otra doctrina más general acuñada o adoptada en el derecho público, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo, nuestro Tribunal Supremo, hizo aplicación de esta teoría general de las cláusulas sorprendentes para un supuesto muy concreto que se producía en el ámbito del contrato de seguro, ¿no? En dos supuestos particulares. Primero, cuando había cláusulas que delimitaban el riesgo
en contradicción con el contenido natural del contrato. Eran condiciones generales que cuando delimitaban el riesgo lo hacían contradiciendo lo que el adherente podía esperar en función de ese contenido natural y en otras cláusulas particulares del contrato. Entonces, en las primeras sentencias, el Tribunal Supremo aventuraba que esas cláusulas no debían incorporarse al contrato, diciendo que como eran sorprendentes no formaban parte de las expectativas del adherente y su consentimiento no contaba con ellas, por tanto quedaban no incorporadas al contrato. Y después rectificó o un poco suavizó este planteamiento diciendo que, bueno, que se podían incorporar, pero si cumplían los mismos requisitos formales que las cláusulas limitativas del riesgo, para asegurar que el adherente tenía conocimiento de ellas, porque siendo sorprendentes se necesitaban, ¿no? Pruebas de que había podido conocerlas. Entonces, las primeras fechas son las que he ido recogiendo ahí, con carácter obiter dictum en el 2007 y se llegó en la última de las que yo he encontrado en el año 2019. Por tanto, era una doctrina ya muy elaborada en el ámbito del contrato de seguro sobre lo que eran las cláusulas sorprendentes. La sanción era no tanto la no incorporación como la de exigir requisitos formales específicos para que quedaran incorporadas. Y después aplicó esta teoría a aquellas cláusulas también delimitadoras del riesgo pero que eran contradictorias con el contenido del contrato hasta el punto de que vaciaban la cobertura del seguro por falta de causa y lo hacían completamente ineficaz. O sea, eran tan sorprendentes, tan insólitas, que vaciaban por completo la cobertura del seguro y hacían inútil el propio aseguramiento. Se entendía entonces que lo privaba de causa y debía ser ineficaz. En este caso, el Tribunal Supremo, por la vía de la lesividad, entendía que el contrato adolecía de nulidad radical y que por tanto se tenía por no puesto. La buena fe, a través de esta faceta concreta de las cláusulas sorprendentes, llevaba a expulsar algunos contenidos del contrato. Y esta yo creo que es la teoría, esta es la teoría que tenía en la mente, voy a saltar algunas diapositivas que tenía más específicas de cómo se han introducido, ¿no? Esta es la teoría que tenía en la mente el Pleno de la Sala Primera en el año 2016, cuando hizo esa declaración en la sentencia del 2016. Y si traemos la doctrina de las cláusulas sorprendentes al ámbito de las condiciones generales con empresarios en general, y decimos que para este tipo concreto de cláusulas, ¿no? Las que subrepticiamente alteran el contenido del contrato, esas no se acomodan a la buena fe. Pues yo creo que será una salida fundada y justificada. Para mí el error, porque podía crear expectativas, que no era lo que decía el Supremo, era relacionarlo con la buena fe objetiva general, ¿no? Como que a través de ese control cabía otro tipo de cláusulas y no solo las sorprendentes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que pasó. Entonces, partiendo de aquí, pues caben diversos enfoques en el control de contenido de estas condiciones. Plantearlo como una conducta abusiva del predisponente y que llevaría aparejada la consecuencia de nulidad, o conectarlo con el consentimiento por la vía de la no incorporación. Es decir, si la cláusula no era previsible, el adherente no la pudo consentir y por tanto ni siquiera llega a formar parte del contrato. La sanción, la no incorporación, ¿no? Entonces, es cuestión de ver cómo lo diseña el Supremo y digo que es cuestión de ver cómo lo diseña en futuro porque todavía no lo ha llegado a diseñar. En esa sentencia del 2016, donde he leído en muchas ocasiones que el Tribunal Supremo abre la puerta al control de la buena fe objetiva para fiscalizar el contenido de los contratos entre empresarios. Pues todavía no lo ha hecho. Ha dicho que la puerta podía ser la de las cláusulas sorprendentes, que el argumento podía ser el del abuso de poder cuando hay cláusulas sorprendentes, pero no ha dicho si lo va a reconducir al abuso del predisponente y por tanto la sanción va a ser la nulidad, o si lo va a conectar con la falta de consentimiento y la sanción va a ser la falta de incorporación. Bueno, en cualquiera de los casos, y yo no quiero agotar todo el tiempo porque me imagino que habrá algunas preguntas, si es que no hubiera, pues ya desarrollaré algún aspecto, ¿no? En cualquiera de los casos, la alusión a la buena fe con artículo al 1258, como creo que ha quedado pues un poco más o menos evidenciado, no es una puerta de entrada libre de la ética en los contratos con condiciones generales con empresarios. Eso no es así. Se ciñe a las condiciones que de manera insólita o sorprendente sobrepasan las expectativas del adherente. Y las exigencias de la buena fe, aquí sí.
imponen que estas cláusulas concretas, y no todas estas, serán nulas o serán no incorporadas. Dependerá de cómo lo articule el Tribunal Supremo o en su día el legislador, si siguiendo el modelo de los principios de UNIDROIT o la propuesta de modernización del derecho de obligaciones del año 2009, pues incorporan la definición de cláusulas sorprendentes a nuestra legislación como esos cuerpos legislativos ya o las propuestas ya contemplan. Y sin más, pues espero no haber sido muy exhaustiva o muy pesada con estas cosas y me pongo a su disposición para lo que puedan necesitar. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora. Realmente el tema es muy interesante, así que no creo que se haya extendido más de lo necesario. Vamos a abrir el espacio para preguntas y Hernán creo que hace un rato ya tiene una pregunta, así que dale, Hernán. Bueno, seguramente conversaremos más que, o, ¿no? O pensaremos o discutiremos juntos más que dar una respuesta a lo que me pregunta Hernán, que seguro que será una pregunta para pensar. O sea que cuando quieras, Hernán. No, 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 yo no hago preguntas para pensar. ¿Se me escucha? ¿Se Sí, sí, escucha bien? sí. Vale, vale, perdón que estoy justo afuera del restaurante, perdón. Nada, la Pobre. presentación me ha parecido súper interesante. Primero, como típico, quiero partir con un comentario y luego la pregunta. Esto que comentabas tú del riesgo de moralización de la buena fe es una cuestión que ocurre con todos los términos jurídicos indeterminados, como por ejemplo también con el orden público, ¿no? Que siempre está este Sí, sí, riesgo de sí. que el operador jurídico llegue e integre que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero, claro, siempre existe ese riesgo, siempre existe este susto con estos conceptos que son, como un autor dice, extravagantemente indeterminados. Y Ujú. lo que quería, bueno, antes de la pregunta, una aclaración para los chicos. Chicos, durante la presentación se habló mucho de contratos con condiciones generales. En Chile nosotros no tenemos esta distinción entre contratos con consumidores y contratos con condiciones generales. Lo que ocurre en España es que tenemos un, por decirlo de cierta manera, muy sencilla, un género, que son los contratos con condiciones generales, en el cual una parte le impone a otra la mayor parte del contenido del contrato. Y ese tipo de contratos pueden ocurrir incluso entre profesionales. Y existe una ley de contratos con condiciones generales. Y aparte de eso, un tipo particular son los contratos con consumidores, que esos sí que los conocen los chicos de aquí, porque esos son los que se les aplica en Chile la ley del consumidor y en España el texto refundido. Entonces, por eso es tan Ujú. importante la distinción que estaba hablando la profesora Inmaculada sobre aplicar la buena fe para controlar el contenido en casos de contratos con condiciones generales, porque esos no son contratos de consumo como los que ustedes conocen, en donde aplicaríamos la causal de abusividad y ya está. Eh, Ujú. y, y nada, bueno, ahora sí la pregunta después de hacer esta introducción. Si entiendo bien, entonces, en esta segunda función de la buena fe, en la cual Sí. controlamos en cierto sentido el contenido, de todas maneras, eso se limita al objetivo del contrato, ¿no? Es decir, no es que el operador jurídico haga un control de justicia y diga, este contrato es injusto, sino más bien que ajusta para que el propósito se cumpla. Y ese es el ajuste que hace, ¿no? Ujú. Ujú. Cuando te refieres, Hernán, a este segundo, a cuál te refieres? A los contratos con condiciones generales o a los contratos negociados? A las funciones de la buena fe, porque hablamos de dos funciones en principio. Y la Sí, bueno, segunda pero dos era... funciones en principio, pero sí, pero en los contratos negociados, ¿no? Aquí, en esto de Sí, aquí, digamos, la sí, sí, segunda, sí, la sí, 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 que sí. es el elemento de corrección del equilibrio de las prestaciones de las partes, ¿no? Sí, Eso es, o sea, eso es. que la buena fe hace eso, actúa como elemento de corrección del equilibrio. Sí, hay varias sentencias, no muchas ni muy recientes, pero hay varias sentencias en las que el Tribunal Supremo hace, espera, voy a ver si lo encuentro para tener delante la diapositiva. Un segundito, ¿eh? Y así tenemos los dos el texto. Aquí, corrección del desequilibrio de las prestaciones. Efectivamente, o sea, la buena fe lo que constituye aquí es un elemento de, que se alega para decir, no, no, oye, tenemos que ceñirnos a que tú me des y yo te pida lo que habíamos pactado para mantener el equilibrio, porque lo que exceda de una parte o de otra rompe ese equilibrio y eso atenta contra la buena fe. Es un concepto que a mí no se me ocurriría fundarlo en la buena fe objetiva, pero hay no una, sino varias sentencias en las que se utiliza expresamente la buena fe del 1258 para lograr o mantener este equilibrio o para reajustarlo. Es decirle, no, no, mire, que es que resulta que de acuerdo con el equilibrio inicial del contrato, las condiciones eran estas
y ahora para que no se pierda y reajustarlo de nuevamente, el deber que yo le impongo es este. Algo parecido, pero sin llegar a ser lo mismo que la rebus sic stantibus, que en el fondo también se inspira en la buena fe, ¿no? Que como todas estas son subcláusulas o facetas de la buena fe, ¿no? Entonces sí, hay varias resoluciones en las que solo hay estas dos. Son o dar criterio para dar al contrato cumplida efectividad en orden a cumplir el fin propuesto o corregir posibles desequilibrios de las prestaciones, cuando el deudor intenta dar menos o el acreedor quiere exigir más. Eso es así. Hernán, Sí, sí, sí. creo que tienes... Sí, 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 sí. Me queda clarísimo, me queda clarísimo. Muchas gracias. vale, Eh, vale. y aprovecho Sí, de decirle a los chicos, si es que quieren estudiar más sobre cómo han operado este control mediante la buena fe ante las cláusulas sorpresivas, pueden leer el artículo del profesor David Rodríguez, que lo conocen, a algunos de ustedes les ha hecho clase, que si no mal recuerdo el año pasado publicó un artículo de cómo funcionó esta cuestión en Chile. pues Y si de me lo nuevo, puedes felicitaciones, pasar, Mariana. Hernán, Sí, si me lo claro que puedes sí. pasar, yo es una... Lo estudié primero con las cláusulas sorpresivas o sorprendentes en el contrato de seguro y poco a poco se va interpretando en sus justos términos aquí, pero recuerdo que cuando salió la sentencia de 2016, el acento se puso en el 1258 y en la buena fe objetiva y pasó desapercibido la alusión que se estaba haciendo a las cláusulas sorpresivas, cuando en realidad lo importante era lo de las cláusulas sorpresivas, ¿no? Entonces, poco a poco se va conociendo más el significado de esta doctrina y eso yo creo que es lo que está un poco reconduciendo la aplicación de la buena fe a los contratos con condiciones generales cuando no son consumidores. Yo creo que es eso. Sí, Sí, sí. totalmente. Y de nuevo, felicitaciones por la presentación, súper clara, súper interesante. Así que nada, ahora dejo el espacio para que los chicos también puedan hacer preguntas. Vale, muy bien. Gracias. Eso. Muchas gracias, Hernán, por tu comentario y por tu pregunta. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? Si es que nadie más, a mí igual me gustaría consultar con usted, profesora, porque coincidentemente yo estoy ayudando. Ah, llegó una pregunta por el chat. Vamos a leer esa primera. Sí. Ah, preguntan si van a compartir el PPT, porque está muy bueno y didáctico. Bueno, pues sí, lo he hecho así de manera un poco básica, pero por supuesto, también que lo puedo compartir con mucho gusto. Sí, sí. Podemos gestionar eso. Sí, sí, Sería sí, 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 maravilloso. sin También problema. creo que está muy claro el PPT. Bueno, como le comentaba también, si es que nadie más tiene otra pregunta, eh, yo estoy en la coordinación del proyecto de buena fe que usted revisó en la página web. Y creo que al igual que todo lo que nos contaba como en la presentación, todas estas preguntas y como ganas de sistematizar lo que sería la buena fe, viene en parte porque normativamente no hay una gran regulación, es decir, hay un par de normas que quizás la definen generalmente, como decía usted, es un concepto intuitivo, pero difícil de explicar. Y toda la Ujú. información y todas estas funciones que usted explicó a lo largo de la presentación, finalmente son luego de un análisis jurisprudencial, es decir, cómo las Sí. cortes han implementado la buena fe. Sí, sí, sí. Sí, pero es una visión un poco parcial porque yo he hecho el análisis y me ha costado mucho porque te puedo decir que he manejado muchísimas sentencias, pero todas de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Entonces, las conclusiones están hechas sobre la base de la jurisprudencia en sentido estricto, o sea, los que sientan jurisprudencia, que es la Sala Primera del Tribunal Supremo, y, y que lo ha hecho muy bien, porque confieso en que se nota que no es algo, digamos, premeditado, ¿no? Sino que no ha dicho, no, nosotros tenemos este concepto y no nos salimos, sino que se veía que en el caso concreto decían, no, esto no, porque se sale, esto no, pero no es como otras veces que dicen, repasando nuestra doctrina, nos remitimos. Creo que han ido elaborando el cuerpo de doctrina de manera intuitiva Ujú, porque eso se aprecia cuando uno lee las sentencias, ¿no? Que no hace una alusión, sino en este caso a ver qué decimos, a ver qué hacemos, ¿no? De manera ujú, intuitiva, pero muy bien. La solución no es la misma en los tribunales de instancia, donde ese riesgo que yo señalaba veo que se materializa, porque los juzgadores a veces utilizan la buena fe como elemento justificador de cierta arbitrariedad, ¿no? Es decir, no, a mí me parece que esto es injusto y entonces la buena fe, eso no es la buena fe, ¿no? ujú. No es la justicia del Kaddiam. Esta frase
del profesor Díez Picazo la tengo impresa, ¿no? No es lo que a mí me parece o lo que en la calle debiera, pero no, no, eso es injusto, ¿no? Ujú. Creo, mi preocupación por la buena fe va un poco a lo personal, ¿no? Me parece que la buena fe no puede ser la entrada para que el operador jurídico vea que triunfan sus pretensiones de justicia. No, no es eso. Yo creo que es que si no, puede ser, pero si eso lo reconducimos a requisitos o algo que sea controlable, ¿no? Porque es que si no, ¿cómo te defiendes en un procedimiento? ¿O cómo Ujú. recurres en casación, ¿no? No sé, a mí era algo que me parece que tenía que hacerse y la sala primera lo ha hecho muy bien. Yo creo, hablando con algunos miembros de la sala primera que a veces invitamos, yo creo que ni ellos mismos eran conscientes de que le habían hecho la labor tan uniformadora. Pero ya digo que en los tribunales de instancia no es así. O sea, todo el recorrido que yo he hecho es tomando como base la sala primera del Supremo. Perfecto. Lo que nosotros Sí, buscamos sí. hacer es algo parecido con la Corte Suprema acá en Chile. Y Ah, estamos pues qué llegando bien. a conclusiones bastante parecidas, la verdad, como en estructura Sí. y en las funciones, muy similar. Ah, pues me alegro que, claro, lo que suele suceder a veces es eso, ¿no? Que como quizás no han sido conscientes de esto, pues la jurisprudencia no está muy sistematizada, pero yo creo que, bueno, este tipo de estudios y de proyectos son los que sirven para tomar conciencia de que eso es así. Y en la medida que esto se divulgue, el aplicador jurídico pues ya lo aplica como principio, ¿no? Como una regla, no formulada por escrito, pero vinculante, ¿no? Eso Efectivamente. me parece, no sé, pues me alegro, ya me lo pasaréis. Eso y lo de las Sí, cláusulas sorpresivas, ¿eh? le avisaremos, le avisaremos. Sí, Le sí, enviaré la información por correo también. Muchísimas sí, sí. gracias por la presentación, por todos los aportes. Estuvo muy interesante. Personalmente quizás me llamó harto la atención. Eh, Dado al tiempo, diría yo que, y ya que si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada esta sesión, el 29 seminario de la Academia de Derecho Civil. Muchas gracias, profesora Inmaculada, ha sido un Bueno, gusto y igualmente. esperamos poder tenerla de invitada en más de una ocasión acá en la Academia de Derecho Civil. Pues nada, muchísimas gracias, el placer ha sido mío y cuando queráis a vuestra disposición. Un saludo muy fuerte para todos. Gracias. Gracias a usted. Adiós, Chao, chao, chao. muchas gracias, ahí se están despidiendo por el chat. Ya estamos aquí. Ah, gracias. Chao, chao. Chao, que esté bien.